El rol que tuvimos ahí fue hacer el seguimiento y el monitoreo de las obras que duraron prácticamente 10 meses. El edificio originalmente lo utilizaban la Orden Dominica. Toda esa manzana básicamente era de los padres dominicos, junto con el colegio que está al lado, ¿no? En Recoleta, la iglesia Recoleta Dominica. De hecho, la calle se llama Recoleta y la otra calle que es Prefectura se llama Dominica, justamente por lo mismo. Estado tenemos que hacernos cargo para que todo el público tenga acceso y buen acceso, y además para que podamos proteger también las colecciones que están dentro de esos inmuebles. Pero el momento en que lo desvestimos, pudimos verlo como una radiografía de cómo era su estructura. Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Las recoletas o casas de estricta observancia tienen su origen en la época del Renacimiento. Surgieron en la ciudad de Toledo, en España, hacia el 1580. Ahora transportémonos a Santiago, a Chile, en esos terrenos de lo que fuera llamado La Chimba, cuyo comienzo se proyectaba desde la ribera norte del río Mapocho, formando parte del extramuro de la ciudad. Allí se comienza a levantar en 1643 la Recoleta franciscana. La Recoleta dominica, por su parte, no se instaló hasta el año 1750, cuando se inició la construcción del convento antiguo, además de la iglesia de una nave y una biblioteca. Hacia mediados del siglo XIX y con el aumento de los devotos que asistían al templo, los padres consideraron necesario ampliar y embellecer la iglesia, para lo cual encargaron a Eusebio Celli el diseño de un nuevo altar mayor que por su belleza terminó motivando la edificación de un nuevo templo. La construcción de la iglesia fue un verdadero desafío. La obra duró más de 30 años, dando vida a un templo que hoy se considera uno de los más suntuosos de la capital. ¿Sabían ustedes que tiene 60 columnas de mármol de Carrara traídas desde Italia? Impresionante. Siguiendo con la historia, en 1886 el convento antiguo fue demolido y en ese mismo año se comenzó a construir el actual claustro, cuya obra finaliza en 1890. Muchos años después, en 2005, este convento se transformó en el Centro Patrimonial Recoleta Dominica, un espacio para aprender y disfrutar. Hoy, después de 10 intensos meses de trabajos de conservación, el centro reabre sus puertas con sus 2 museos, una biblioteca y un hermoso jardín. Para profundizar en esta emocionante historia de conservación nos acompañan en este episodio Gladys Aguilera, jefa de la Unidad de Proyectos de Infraestructura del Servicio Nacional del Patrimonio, Francisco San Martín, arquitecto de esta unidad e inspector del proyecto, y Suilán Jau Espinosa, arquitecta de esta misma unidad. Bienvenidas Gladys y Suilán, bienvenido Francisco a este podcast del Museo Histórico Nacional. Vale, gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, Rocío. Gracias, Rocío. Bueno, cuéntenos, ustedes son todos arquitectos, para irnos haciendo una idea de este plan que yo adelantaba un poco y que por estos días está ahí recién inaugurada la restauración del Centro Patrimonial Recoleta Dominica. Entonces váyanos contándonos cada uno cuál ha sido su rol dentro de este proyecto. Bueno, yo te cuento, en este caso somos la Unidad de Infraestructura del Servicio Nacional del Patrimonio, y dentro de nuestras tareas está restaurar y conservar los inmuebles del Servicio Nacional. Tenemos 104 inmuebles, de los cuales 40 son monumentos nacionales, y tenemos un plan en que estamos conservando y normalizando varios de nuestros inmuebles, que son bibliotecas, archivos, museos y depósitos. Comentar también que, bueno, en mi caso, soy arquitecto y el inspector, digamos, de la obra, junto con mi colega Suilán Jau, y que esto se marca dentro de una conservación, ¿ya? Y que justamente el rol que tuvimos ahí fue hacer el seguimiento y el monitoreo de las obras que duraron prácticamente 10 meses, en un proceso que fue básicamente de diálogo con la empresa que estuvo
abordando las obras, y también con una asesoría técnica de obras que también nos hizo el apoyo, que fue súper importante, digamos, que estuvo apoyando el terreno para todo el proceso. Bueno, en mi caso yo también soy arquitecta, soy experta en arquitectura de tierra, entonces este proyecto se enmarca también dentro de esta expertise que tengo en conservación y restauración de este tipo de edificios, que son en adobe, en quincha. Entonces también ahí lo que nosotros hicimos como equipo fue plantear un proceso de conservación y luego hacer el seguimiento técnico de la obra con la empresa constructora. Bueno, vamos de lleno a lo que ha sido este plan. ¿Ya se puede visitar de nuevo? Yo vivo cerca, lo visito constantemente, tengo una relación bastante particular, además mi hija va al colegio ahí al lado, dentro de lo que es todo este convento original, me imagino, de los padres dominicos. ¿Ya está abierto? Porque esa es la emoción, queremos saber qué está pasando por estos días ahí. Sí, desde el 26 de septiembre ya está nuevamente abierto a la comunidad y para que el público lo visite y pueda ver, como digamos, también las obras que se hicieron. Cuéntenos un poco de historia, porque aquí nos encanta hablar de la historia. Porque si uno pasa por la calle, por la avenida Recoleta, muchas personas no se dan cuenta de esta joya que hay dentro, porque la fachada, que ahí también más adelante les voy a preguntar, no denota lo que uno se puede encontrar adentro. Entonces pensemos que vamos caminando por la calle Recoleta, nosotros entramos ahí y ¿de qué está compuesto este lugar, este edificio, este espacio? Sí, ahí, bueno, el edificio originalmente lo utilizaban la Orden Dominica. Toda esa manzana básicamente era de los padres dominicos, junto con, bueno, tú comentaste el colegio que está al lado, ¿no? En Recoleta, la iglesia Recoleta Dominica. De hecho, la calle se llama Recoleta y la otra calle que es perpendicular se llama Dominica, justamente por lo mismo. Entonces, claro, el edificio originalmente tenía un uso eclesiástico, ¿no es cierto? Como claustro. El edificio en particular es del Centro Patrimonial Recoleta Dominica. Que se instaló ahí la orden durante la colonia, ¿no? Que se repartió todos los terrenos de Santiago a distintas órdenes religiosas, y en este caso a los dominicos les tocó ese sector de La Chimba, que era al otro lado del río Mapocho. Claro. Entonces, claro, hay una relación bien interesante respecto a cómo se emplazaba este lugar cuando en ese momento Santiago no era el tamaño que tiene hoy la ciudad, por lo tanto eso era la periferia de Santiago. Aquí un urbanista diría la interfaz urbano-rural, será como la... Claro, habían chacras, me imagino, ¿no? Bueno, está el Cerro Blanco por ahí también, que tiene su historia, que habría llegado ahí Pedro Valdivia, pero eso es antes, ¿no? Exactamente, pero bueno, durante el año 1700 ya estaban instalados los dominicos ahí, y claro, este convento, o sea, digamos, este claustro, su primer edificio se hace en el año 1750, a mediados del siglo XVIII. ¿Ya? Hay que considerar aquí, que también siempre lo explicamos, que este es un edificio que es de la práctica de la espiritualidad religiosa más austera, ¿no? Eso es la Recoleta. Eso te refiere a Recoleta, ¿no es cierto? Ah. La recolección de cosas, porque siempre dicen, que recolectar, no, sino se refiere a que uno se hace un recogimiento, ¿ya? Y introspectivo y de austeridad, por lo tanto, esa práctica de la espiritualidad religiosa se tiene que hacer sí o sí fuera de la ciudad. Y de hecho, los dominicos tienen su casa central, digamos, su casa matriz, en la iglesia Santo Domingo, que está muy cerca del Museo Histórico Nacional, ¿no? Claro. Santo Domingo. Esa es la, digamos, como su edificio urbano, de piedra, ¿no es cierto? Como con una impronta bien importante en su imagen urbana. Sí. Pero este edificio es un edificio que, claro, ahora se ve gigante, pero en su tiempo este edificio tenía cierta autoridad porque está desprovisto de ornamentos, es un edificio que, como comento, está conectado más con las dinámicas agrícolas, ¿no es cierto?, de chacras, y con la práctica de la espiritualidad mucho más austera, introspectiva, de reflexión, de estudio, por eso está la biblioteca ahí, o sea, como que tiene como ese sentido en su origen el edificio. Bueno, tiene esa maravillosa iglesia que, bueno, no está tan abierta luego del estallido social, pero ahí no sé si cabe mucho lo austero, sí en el resto de las edificaciones. Claro, esa iglesia fue posterior, por eso es que justamente ya esa iglesia termina en el año 1882 por el gran arquitecto Eusebio Kelly, que
maravillosas obras tiene ese arquitecto, y claro, una de ellas esta, que también es como una joyita que está ahí en Recoleta, que abre poco, nos gustaría que abriera un poco más, Sí, porque realmente es como o sea, aparte se entiende el conjunto completo, ¿no? sí. Colegio, iglesia, claustro, como que hay una visión mucho más íntegra de cómo funcionaba ese espacio con todas sus piezas. Ah, ya, y entonces la iglesia es posterior a este claustro o convento. Y también existía el colegio siempre ahí, porque el colegio tiene ciento y tantos años. No sé si fue como tú decías, como para entender esta manzana originalmente de qué está compuesto. Claro, el primer claustro es del año 1750, ¿ya? Pero no es el que está ahora, ¿ya? El que está ahora se edificó después, el año Ah, 1885, 86, terminó el 88, ¿ya? pero siempre en el mismo lugar. En el mismo lugar, exactamente. O sea, seguramente el primer edificio era más pequeño y se dieron cuenta que tenían que agrandarlo, o tuvo daños por los terremotos, que bueno, siempre es como un hito de que uno tiene que renovar cosas cuando se terremotean, digamos, sobre todo si son cosas. Parte de nuestra historia. Claro. Entonces, en ese sentido, el edificio que tenemos hoy, que el que, digamos, hicimos la conservación, eh, tiene esa data, a finales del siglo XIX, ¿ya? Y, claro, lo interesante también es que este edificio, que es el claustro, está determinado por 3 patios. Esa es su estructura espacial como de planta, ¿ya? Los 3 patios tienen nombres, y los nombres son el patio del claustro, que es el patio más grande, que de hecho es donde están los museos, que después quizás podemos hablar sobre eso. Luego está el patio del noviciado, que serían aquellos que estaban preparándose para ser de la orden dominica, ¿no es cierto? Y el patio del estudiantado, que era finalmente el colegio. Y probablemente después, cuando se quedó chico ese estudiantado, se hizo, digamos, el colegio en su costado, ¿no? Que es la Academia de Humanidades. Entonces, como que también la arquitectura del edificio da cuenta de un orden jerárquico de sus patios que funcionaban según esa jerarquía. ¿Ya? El patio más grande, donde está la orden, donde está la biblioteca, y el resto, como comenté, los otros usos según, digamos, el orden, digamos, que seguían para la formación religiosa. Bueno, es un edificio maravilloso. Yo a veces me gusta comentar que está ahí y a veces no. Me gusta guardármelo para los que sabemos que existe, porque uno entra ahí y es uno así. No entra a la bulla de una avenida tan transitada como Recoleta y tiene un jardín hermoso. Vámonos a siglo XXI, 2024. Hoy día, como público, ¿a qué espacio podemos acceder y cómo está distribuido hoy, ya no pensando en estos 3 patios donde estaban los religiosos, sino qué uso tiene hoy? Mira, como son 3 patios, también tiene más o menos, se divide entre los usos actuales, también se van dividiendo. El primer patio es el patio público, ¿ya? El patio público donde están todos los usos públicos, que son los museos, y la biblioteca patrimonial, que también es otro lujo dentro del lujo que es el centro patrimonial. Maravilloso. Maravillosa. Todos quedan sorprendidos cuando entran, como que sienten que están en Harry Potter, como que es una situación así como, wow. Y están 2 museos, que es el Museo de Artes Decorativas y el Museo de los Dominicos, ya que tienen, digamos, todos sus elementos históricos ahí. Entonces, el primer patio, aparte por su tamaño, ¿no es cierto?, es un patio que es de características más públicas. Los otros patios son de uso del Servicio del Patrimonio, es decir, ahí funciona, en el segundo patio, que es el patio del noviciado, es la Subdirección Nacional de Museos, o sea, que hace toda la coordinación de los museos públicos, y en el último patio, que es el patio del estudiantado, está el CNCR, que es el Centro Nacional de Conservación y Restauración, que están haciendo una tremenda labor, digamos, de restaurar y conservar piezas de todo Chile. Entonces, como que el uso, además, que tiene el edificio, que también era como interesante, tiene como varias capas, ¿no es cierto?, como patrimoniales. Claro. Por decir, es el edificio patrimonio, desde luego, pero además funciona para el servicio del patrimonio, que también sería un uso patrimonial, y además se están restaurando cosas en ese edificio. Como que eso también es interesante. Claro, los otros patios lamentablemente no están abiertos al público porque desde luego están colegas trabajando ahí y sería Claro. una molestia, pero es bueno saber que ahí está funcionando ese tipo de usos que son súper relevantes para la conservación y restauración del patrimonio a nivel nacional. Ya, y en este patio que está abierto al público, ¿qué podemos encontrar?
bueno, está el Museo de Artes Decorativas, que actualmente abrió, bueno, el 26 de septiembre se reabrió ese espacio con una muestra que está vinculada a la primavera, así como aprovechando justamente el ciclo, digamos, la estación, y además la apertura, como una nueva apertura y como que florece nuevamente este espacio. Entonces se pusieron de acuerdo tanto la Biblioteca Patrimonial como las Artes Decorativas de hacer una muestra vinculada a la primavera. Es decir, el Museo de Artes Decorativas tiene piezas con muchos motivos florales. Está muy bonito. Hay losa de lota, cuestiones de Japón, o sea, en verdad está muy linda esa muestra. Y la biblioteca también hizo algo bien interesante de mostrar cómo en los distintos libros que tienen ahí depositados aparece la flor como un elemento relevante, tanto como ornamento o como elemento simbólico en algunas fotos, por ejemplo, no sé si bautizos, pero en casamientos o en funerales o en nacimientos, o sea, como la flor también acompaña en todo el ciclo de la vida. Eso se puede encontrar hoy en esos dos museos, o sea, tanto en la biblioteca como en el museo, que se reabrieron este 26 de septiembre. Y claro, también está el jardín, que es como el espacio Maravilloso que ese también es jardín. súper interesante del edificio, que es el jardín que ya florecieron los magnolios, porque florecen antes, pero se pueden encontrar unas camelias preciosas que están súper florecidas y casi fucsias. Y antes estaba también el Museo Dominico, ¿sigue ahí? Sí, sigue ahí el museo. Tiene la misma muestra que tenía antes. Ahí no hay una diferencia respecto al anterior, pero sigue también abierto y son esos 3 espacios los que se pueden visitar de 10 a 5 de la tarde. Y creo que prontamente van a abrir los sábados, pero eso todavía está en veremos, ¿ya? Y además viene la noche de museos. También me imagino que ahí falta poquito. Sí, bueno, vamos a hacer ahí un programa especial por Noche de Museos. Me imagino, así que también va a estar esa posibilidad para conocer. Maravilloso todo esto para ir a visitar. Aquí tengo una pregunta muy en mente, pero quiero que nos cuenten, porque Gladys decía al inicio que están trabajando en un plan mayor y este es uno de los trabajos que están haciendo. Entonces quería que nos contaran de eso, ¿no? De este como plan maestro de restauraciones. Bueno, como te contaba al inicio, podríamos decir que a partir de que nosotros somos como los delegados de, digamos, de la DIVAM, digamos, tenemos un origen DIVAM, Biblioteca, Archivo y Museo, que en el año cuando ya se creó el ministerio, pasamos al ministerio, y a partir de eso, del 2018, podríamos decir que tenemos un presupuesto que ha ido creciendo, y que nos ha permitido, ¡qué bueno! nos ha permitido de alguna manera hacernos cargo de los inmuebles, que en muchos casos tenían muchas dificultades de la normalización eléctrica, de no estar en norma de acceso universal, y que finalmente es una tarea que como Estado tenemos que hacernos cargo para que todo el público tenga acceso y buen acceso, y además para que podamos proteger también las colecciones que están dentro de esos inmuebles. Entonces es una tarea que hemos tomado bien a conciencia, y bueno, y una de las ramas es, por un lado, es hacerse cargo de estos inmuebles existentes y mejorarlos, conservarlos, donde tenemos uno de estos proyectos que es la Recoleta. También este año estamos también prontamente reabriendo el Museo de Araucanía, que también tuvo una obra importante, el Museo de Bellas Artes también, que se ha intervenido en el Hall Central, y así otros más. Y la idea también es seguir durante los años haciéndose cargo de estos inmuebles y dejándolos en buen estándar, y digamos, en buenas condiciones para que el público los pueda disfrutar. Y por otro lado, también estamos en la tarea de incorporar nueva infraestructura donde no existe. O sea, en todas las regiones debería haber una biblioteca, un archivo, un museo y también un depósito en general, ¿sí? Porque eso estamos muy faltos dentro del servicio. Y esa es otra tarea que también estamos abordando. Entonces, estamos trabajando en estas 2 líneas. Y bueno, y esto es muy importante desde el punto de vista de las conservaciones. Bueno, yo veía hace un par de semanas la inauguración del nuevo museo en Copiapó, por ejemplo, una tremenda obra espectacular. Me imagino que ustedes también estuvieron trabajando
ahí, como decía. Sí, claro, esa es una obra muy, muy importante que ha sido, bueno, las obras en el Estado se demoran, además nosotros trabajamos muy en conjunto con otras instituciones, como en este caso el Ministerio de Obras Públicas también. Se realizó un diseño, el Ministerio de Obras Públicas realizó la ejecución y ahora nos entregaron la obra hace poquito y estamos en todo el proceso de la museografía, ¿sí? Que dura alrededor de un año, es un proceso largo, porque es colocar toda la museografía, comprar muchas cosas y habilitarlo, además. Entonces, esperamos que el próximo año se pueda abrir a toda la comunidad, estamos bien contentos porque es como ver el término ya de este proyecto largo. Esas son las como líneas que tenemos. Sobre todo en la zona norte que hay menos museos. El otro día conversábamos aquí del panorama de museos, que es este estudio que se hace y justamente mide el estado de los edificios, los depósitos, y ese era un punto que hacía falta, depósitos. Hay muchos museos, pero a veces no tienen dónde resguardar sus cosas. Así que me parece maravilloso este plan en el cual están trabajando y que existan los recursos y que, como tú decías, Gladys, que van creciendo año a año. Bueno, va creciendo también la población, así que necesitamos más de estos espacios. Volvamos a la Recoleta Dominica. Aquí quiero preguntarles por la fachada. ¿Qué pasa con la fachada? ¿Está dentro del plan de restauración? ¿No se va a restaurar? ¿No es parte del edificio? Porque uno pasa por fuera y la ve súper deteriorada. Sí. Ahí, bueno, tal vez contar que nosotros el año, creo, 2015, no, 14 o por ahí, a través del programa Puesta en Valor, hubo un proyecto para restaurar el bloque que da hacia, digamos, la fachada de Recoleta y que tiene un origen distinto al claustro, que fue, el origen que tenía eso era vivienda y que fue hecho para profesores en algún momento y bueno, después con el tiempo se deterioró y finalmente, bueno, quedó como sin uso, ¿sí? Hubo este proyecto del 2014 que ahora esperamos volver a retomar después de terminado este proceso del claustro, porque también estamos en conversaciones con la Orden también, que nos tiene que dar la autorización como para poder intervenir en este espacio. Pero estamos con esa idea de volver a retomarlo, están como las buenas intenciones y como con este input que ha tenido también digamos, la Recoleta en sí, de poder retomar este proyecto que tenía un sentido de más apertura a la comunidad y además en ese patio que hoy en día puede ser un patio árido que desde la calle hacia el interior del claustro puede parecer muy seco, por decirlo así. También integraba ese patio al recorrido del claustro. Así que es como el siguiente paso que tenemos, es como vamos de a poco, pero la idea es como volver a retomarlo porque entendemos también que la fachada y la apertura a la calle también es un gesto urbano que también Totalmente. ayuda también a invitar en primer lugar y también a cambiar el entorno. Así que sabemos que es súper importante y una tarea que tenemos pendiente. Claro, esto último que dices es fundamental porque en un barrio yo creo que lo necesita, mostrar todas esas joyitas que tiene ahí en la misma avenida Recoleta, incluso más hacia el lado de Patronato y una de las casas más antiguas de Santiago, que es un local comercial. Bueno, hay mucho que se podría rescatar, obviamente son fondos de mayor envergadura, pero qué bueno que esté ahí, digamos, apuntado para siguientes pasos. Yendo al trabajo en sí de arquitectura, ¿por qué era tan necesario restaurar este lugar? No sé si había quedado dañado por el terremoto del 2010, de cuáles son los materiales, por qué estuvo aquí en la lista, como pensando que hay bastantes lugares que necesitaban restauración. ¿En qué consistió el trabajo en sí? ¿Con qué se encontraron cuando empezaron a trabajar? Bueno, primero decir de que esto se trata de una conservación, ¿ya? No hablamos de restauración porque la restauración contempla una serie de otras acciones previas, sobre todo de estudio, que en este caso no se abordaron de esa forma. Y entonces, lo que se planteó fue una conservación de este edificio, no en su integralidad, es decir, no se hizo completamente, sino que los muros exteriores y los elementos de madera exteriores y los elementos metálicos exteriores. Todo por el exterior. Ya no nos metimos en la oficina, lo que supuso también un desafío importante de cómo conciliar el trabajo, digamos, o los elementos que están en el interior del edificio, como los museos, digamos, la biblioteca, con obras, ya, con las obras de conservación. Y, claro, el edificio
principalmente tenía daños en sus estucos, ¿ya? En sus revoques que digamos, el elemento que está presente como está vestido el muro, digamos, ¿ya? O sea, la estructura del muro, que es un muro de bloques de adobe, están revestidas con un estuco, pero que esos estucos tuvieron un mal desempeño durante en el último tiempo, porque, digamos, su composición no era la apropiada, ¿ya? No eran de tierra, tenían una composición cementicia muy importante, su espesor era mucho, en fin, como que tiene una serie de problemáticas en su concepción y en su ejecución, porque además nunca se ha abordado, digamos, una intervención como de la magnitud que la abordamos en este caso, ¿ya? Entonces siempre fueron como algunos parches, entonces, no sé, se agrietaba un estuco, ponían otro nuevo, entonces como que no hubo una visión más integral de cómo abordar esa problemática en particular. Y en este caso, lo que hicimos fue eso, fue entender de que los daños se provocaban, o sea, el origen de esos daños tenía que ver con la ejecución de estos estucos, que son los revoques, digamos, y que el criterio de intervención que íbamos a plantear era considerar los revoques que fuesen compatibles con el material estructural del edificio, que es el adobe. Por lo tanto, lo que se plantea en este caso es hacer revoques que son de tierra, ¿ya? Son de tierra, con composición de arena y otros elementos que lo hagan compatible, porque en definitiva lo que se requiere para el edificio, sobre todo para sus revestimientos, es que pueda respirar, ya, dice entre comillas respirar, porque lo que hace es que el adobe absorbe la humedad y la tiene que expulsar, y por lo tanto para poder expulsarla yo no le puedo poner un revestimiento que no permita que expulse, digamos, esa humedad. Y lo que sí lo logra fue, digamos, el planteamiento que tuvimos nosotros en el proyecto, que fue hacerlo con revoques de tierra, que fueron 3 revoques, son 3 capas, por eso es que un poco lento porque tiene también sus tiempos, ¿no? O sea, el secado del revoque, porque se aplica húmedo, digamos, entonces hay que esperar que se seque, después poner la otra capa, hacer pruebas también, ¿no es cierto? Hacer ensayos en obra, en terreno, para saber si que el comportamiento es el que se está esperando o no. Entonces hay una serie como de procesos que son más desde la experiencia para entender si es que van a tener un buen desempeño esos revoques. Qué interesante, o sea, es como ocupar una tecnología, pero volver al pasado de alguna manera con respecto a los materiales. Un estuco tecnologizado. Claro, ya. O sea, perdón, un adobe más tecnológico de alguna manera. Y que claro, como que lo que pasó es que también en muchos casos, en muchas intervenciones en edificios de adobe, lo que se ha hecho, se le ha aplicado mucho estucos de cemento, ¿ya? Como una cuestión más rápida, como que su apariencia da cuenta de como que estuviese mejor, ¿no es cierto? Como que está más alisado, más afinado, en fin, entonces como que fue una práctica que se utilizó mucho, y claro, en este caso con los colegas de acá de la unidad, se planteó la necesidad de hacer una intervención de una manera que fuesen compatibles estos materiales y no quedara digamos, o no se dañaran estos revoques de nuevo. ¿Por qué? Porque eso significaba un riesgo importante, ¿ya? O sea, yo hablo como de revestimiento, no se imaginen que esto es de 2 milímetros, o sea, hay unos que son de 5 centímetros, incluso de 6 centímetros de espesor, súper grueso, con muros de altura de 5 metros. Entonces, un pedazo de estuco de esa dimensión, que en un espacio que era abierto, en un museo, era un riesgo que era muy importante, por lo tanto, no es una intervención como cosmética, ¿ya? O sea, son elementos que son importantes de entender cómo funcionan y de plantear en lo posible una solución basada en la experiencia y basada también en los comportamientos que hemos conocido en otros casos, ¿ya? Bueno, aparte de estas capas de tierra que tú decías, también lo pintaron, me hablabas de algunas vigas, del material de la madera, no sé si caben los techos aquí también, no sé si pasó algo en el jardín.
Los techos no se intervinieron en esta ocasión, estaban en bastante buen estado. Las tejas, de todas maneras, las revisamos porque tuvimos acceso a los entretechos. Lo que se hizo fue una limpieza de las bajadas de agua lluvia, que también hay que entender los edificios como un sistema. Entonces, finalmente, cualquier daño en una bajada de agua lluvia también puede dañar los muros, puede dañar las maderas. Entonces, también hicimos esa revisión, pero la intervención no estuvo en este caso en los techos. En las maderas fue interesante porque también pusimos algunos tratamientos de madera más tecnológicos, como tú decías anteriormente, con materiales que tienden a conservar, y ahí también está dentro del tema de la conservación preventiva, que es lo que estamos haciendo nosotros, a conservar las maderas, a mejorar su comportamiento ante la humedad, ante la sequedad. También Santiago es un lugar muy seco, así que muchas habían perdido mucha de sus capacidades también, habían perdido material. Entonces ocupamos este tipo de materiales, por ejemplo, ahí con las maderas como que eran al óleo, al aceite, impregnantes, no barnices, que son muy distintos. Y en el caso de los muros, como comentaba Francisco, hicimos estos revoques de tierra con distintas capas y también terminamos con pinturas también minerales, que también ayudan a permitir esta permeabilidad del muro y esta necesidad que tiene este muro adobe de expulsar la humedad con los cambios de temperatura que hay durante el día. ¿Ya? Entonces también eso fue interesante porque ocupamos estos materiales que también nos sirven para ir probando, para ir generando nuevo conocimiento nosotros acá en la unidad y también al nivel de la conservación de los edificios de tierra en Chile. Entonces nos hicimos asesorar también por varios proveedores que tienen este tipo de estucos, por ejemplo la cal, de pinturas minerales, que también para ellos era novedoso también intervenir en tierra, sobre estos estucos de tierra, pero sí habían experiencias de estos mismos materiales sobre piedra o sobre otro tipo de muros de origen no industrial. Bueno, qué hermoso trabajo. ¿Cuánto tiempo les tomó todo esto? Ya que Francisco nos explicaba, por ejemplo, que no es como hay que dejar que se seque, hay que esperar para aplicar otras capas. Sí, esto tomó 10 meses, ¿ya? Nosotros partimos en un poco más incluso. Nosotros partimos en octubre del 2023. Y claro, como que la parte más fuerte de los revoques, que el primer revoque que hicimos, que era el de mayor espesor, el primer revoque siempre es de mayor espesor y fuimos afinándolo según pasaba la sucesión de revoques, que son 3. Estábamos claro, que es el de nivelación, estábamos nosotros justo en un momento de mucho calor, entonces es muy difícil controlar esa temperatura cuando estás secando miles de metros cuadrados. Piensa que son 6.000 metros cuadrados de muro, ¿ya? ¡Wow! Es muchísimo. No sé si es que se ha abordado como esa magnitud, por ejemplo, una intervención así con revoques de tierra, honestamente. No sé que debe haber algunos casos, pero deben ser muy pocos aquí en Chile. Y entonces, claro, en ese nos cae en finales de primavera y verano, con mucho sol, mucha temperatura, entonces hay que ver formas de controlar que no se seque muy rápido, porque obviamente eso hace que se craquele la tierra, ¿no es cierto? Y tiene que tener un proceso de secado paulatino, ya no intempestivo. Pero por otro lado, cuando ya estábamos terminando la obra, pasamos por el invierno y teníamos que esperar a que se secara, y pasaban semanas y no se secaban los últimos revoques. Entonces, claro, a veces en estos casos, como no es industrializado y no está todo en ensayo en laboratorio y no tienen, digamos, los tiempos de fragüe del hormigón que uno los conoce y no le puede poner un acelerante, en fin, como cuestiones más técnicas de construcción, pero que son mucho más, uno se puede anticipar mucho mejor a eso. Claro, en este caso tienen sus procesos y tienen sus tiempos y hay que darle esos tiempos. Hay algunas formas de, obviamente, de ayudarle, digamos, a que ese proceso sea mejor, pero son los que son, digamos, no se puede mucho más que eso. Y de hecho hay que esperar a que seque el revoque anterior para poner el siguiente, no puedo, o sea, como que tiene como esa técnica que hace que tenga su tiempo. ¿Ya?
Entonces, claro, demoró 10 meses en todo, ¿no? O sea, son los revoques de tierra, las maderas, como también comentaba Suilán, y los trabajos que hicieron en techumbre de las bajas de aguas lluvias, en fin, fue como... Bueno, Por eso. tomarse los tiempos con los que se construía antes, que se demoraban 20 años en hacer un edificio, hasta 100 años en hacer una iglesia, hoy día que estamos queriendo todo rápido, pero hay ciertas técnicas que hay que hacerlas con paciencia y con la espera y ir a la par de las temporadas que nos acompañan a veces las estaciones. Nos queda poquito tiempo de conversación. ¿Cómo se sienten ahora que acaban de entregar este tremendo trabajo? Me imagino que habrán aprendizaje o habrán dicho nos quedó súper bien o muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo primero que tú dices, pues que hay un gran aprendizaje que de alguna manera nos sirve también para otros proyectos, como estamos a nivel de todo Chile también, es como ir acumulando este aprendizaje, ir mejorando nuestras técnicas y también difundiéndolas. Entonces, también ahí por esa parte estamos bien contentos, bueno, y ahí dejo al equipo también ahí como con lo otro aprendizaje también. Sí. Claro, ahora nos tocan la intervención de conservación de otro tipo de inmuebles en adobe, yo creo que de otras escalas, como el Museo de Hierbas Buenas, el Museo Regional de O'Higgins, que también tienen parte en albañilería de adobe o quincha. Así que llevamos hartos aprendizajes, bueno, estas pruebas que hicimos también en la Recoleta Dominica, implementar una nueva metodología de trabajo también con las constructoras que no están acostumbradas a trabajar este tipo de materiales no industrializados y también incluso para el Ministerio de Desarrollo Social, o sea, de comentarles que hay otro tipo de trabajo, que estamos trabajando con otro tipo de materiales, que hay otro tipo de intervención y que finalmente toman otros tiempos, como comentabas. Yo también ahí agregaría que hay algún aprendizaje, como al menos yo veo como en dos tipos. Uno, del mismo edificio. O sea, aprendimos del edificio también. Claro. Con Silán comentábamos, por ejemplo, el momento en que lo desvestimos, pudimos verlo como una radiografía de cómo era su estructura, ¿ya? Entonces, claro, aparecieron, por ejemplo, algunos vanos que estaban tapiados, ¿ya? Algunos vanos que estaban tapiados, entonces que eso no, como estaban con su estuco, no se veían. Entonces uno podría interpretar de que quizás ahí había más habitaciones de las que hay hoy. Entonces, se aprendió del edificio en la intervención. Aparte aparecieron algunas cosas que tuvimos que hacer intervenciones un poco más intensivas, porque tuvimos que incorporar nuevos bloques de adobe cuando estaban muy dañados, en fin, como que hubo un aprendizaje el edificio nos habló de algún modo cuando estuvimos interviniendo, ¿ya? Y lo otro, claro, lo que está el aprendizaje de cómo intervenir un edificio de esta magnitud en partidas que fueron muy pocas, o sea, fueron muy pocos, digamos, trabajos. O sea, no fue una obra que tú haces fundaciones, pilares, no sé, un montón de cuestiones. Aquí fueron como 3 o 4, lo estoy simplificando obviamente, pero fueron de tal magnitud que, claro, es un desafío también, no solo para nosotros como la unidad técnica, pero también para la empresa constructora, también fue un desafío de hacer, por ejemplo, 6 piscinas para poder amasar ese adobe, ¿ya? Esa tierra, digamos, porque... todo ese tras bambalinas que uno llega y ve todo bonito y no se imagina. Exactamente, o sea, habían hecho una sola piscina, hicieron cuánto necesitaban 6, por ejemplo, y eso no lo tenían planificado. Cuestiones así creo que son relevantes. Sí, bueno, y también lo que tú comentabas, que esta no es una restauración, es una conservación, es decir, nosotros sacamos los revoques que habían, que estaban en mal estado, que no eran compatibles con los muros de albañilería de adobe, y nosotros hicimos como radiografía finalmente del edificio, hay un levantamiento de todo el edificio sin estos revoques, sacó la albañilería a la vista, vimos los daños que hay, o posibles que podríamos restaurar. Entonces, la idea es que en un futuro nosotros tengamos un proceso de restauración más acucioso o un proyecto de consolidación estructural, sea el caso, dependiendo también de los muros o de los daños que podamos evaluar. Entonces, claro, nos sirvió, como decía Francisco, para estudiar el edificio. También vimos que es un edificio que al parecer se hizo todo en una misma época. Para hacer un edificio tan grande tiene esa construcción, o sea,
También tenemos proyectos a futuro que estamos también trabajando con el CNCR, con el Centro Nacional de Conservación y Restauración, que trabaja ahí mismo en el patio del estudiantado, para seguir trabajando con análisis no destructivos, que son análisis con tecnologías de radar y que podrían también evaluar ciertos daños o nos permitirían evaluar daños que hay en otro tipo de edificios. Entonces nosotros, como sabemos que acá hay daños en alguno de los muros, vamos a ocupar este muro también, este edificio de prueba, para hacer ese tipo de ensayos no destructivos, y eso lo vamos a hacer con la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que vamos a trabajar con ella en un convenio que tiene el Centro Nacional de Conservación y Restauración. ¡Wow! Como que uno, obviamente a ustedes les parecerá horroroso lo que voy a decir, pero uno se imagina la restauración en cualquiera de sus ámbitos, así como con un cincel y un pincelito. Entonces ahora me hablas hasta el Centro de Energía Nuclear para hacer estos tipos de escáner de los edificios, y me parece fascinante. Se abren nuevos caminos con esta conservación. Sí, también complementar lo que decía Suilán, que estas obras también, como decía ella, nos permiten hacer un registro del edificio. En este caso, cuando se desvistió, se sacaron todos esos registros, que ya eso es patrimonio para nosotros como Estado también. Como saber cómo se construía, cómo estamos haciendo el proceso ahora, y eso ya es antecedente y patrimonial para próximas intervenciones. Entonces, el registro también, de alguna manera, para nosotros es muy, muy importante. Ah, claro. También otro aprendizaje también es que nos pasa en nuestros edificios cuando hacemos conservaciones o intervenciones de este ámbito, es que también nuestros usuarios muchas veces están ahí. Entonces tenemos que ir trabajando con eso, ahí también tuvimos bastante aprendizaje, así que bueno, es una tarea que tenemos que hacer necesariamente en conjunto, y también sirvió también para otros inmuebles que vamos a abordar, de cómo ir abordando este trabajo con el usuario dentro o en parte en funcionamiento. Les quiero agradecer mucho por esta conversación. Ya vamos a estar ahí en la noche de museo. Bueno, yo no puedo ir a visitarlo antes, nos decían de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, para ir a ver esta maravilla del lugar, esta joyita mejor guardada de Santiago, como se ha dicho por ahí, en plena avenida Recoleta con Dominica, justamente ir a conocer este gran trabajo que han hecho con todos estos desafíos que nos contaban, que tiene mucho patrimonio, incluso hasta los materiales, como nos decía Gladys recién, de cómo se construía antes. Son muchos saberes que convergen ahí. Así que les quiero agradecer mucho por haber conversado con nosotros en este espacio. Ok, muchas gracias, Rocío. Gracias. Sí. Hasta luego, gracias. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.